una bendición estar con ustedes una vez más. Estoy muy contento de estar aquí hoy. And once again, it is such a blessing to be here with you, and I am so joyful. La semana pasada estaba fuera de viaje, estábamos mi familia y yo en una de nuestras plantaciones de iglesia. And last week, my family and I were away from the city. We were at one of our church plants, Estábamos en la iglesia de Calvary Cocoyoc, ahí en Morelos. and we were at our church plant, Calvary Cocoyo in Morelos. Mi esposa fue a compartir en una conferencia para mujeres que fue excelente. The pastor's wife went to go share at a women's conference that was excellent. Como 100 mujeres. Acuérdate que los pastores inflamos los números, entonces eran como 100 mujeres. Pastors always like to inflate numbers, but there was about 100 women there. A lo mejor había 5 o 6, pero yo digo que eran 100. And maybe there was 5 or 6 women there, but I'm going to say there was 100. Estaba lleno, eso sí. The place was full. Y fue increíble, fue un tiempo maravilloso. It was incredible and a great time together. Tuve la oportunidad también de ver a mi hijo tocar la batería con otros adolescentes ahí. I had the opportunity to watch my son play the drums with other teens there. Entonces yo me sentía soñado. Ver a mi esposa ministrar y a mi hijo ser parte de la alabanza fue increíble. So it was incredible to watch my wife preach and my son play the worship. Pero la iglesia el día domingo fue increíble. But on Sunday, the church service was incredible. La iglesia ahí tiene 2 años y está creciendo. That church plant has been there for 2 years and it just keeps growing. Había como 80, yo voy a decir 100 personas, pero había como 80 a 100 personas. There was about 80 people there, but I'm going to say there was about 100 people there. Acuérdate, los pastores siempre inflamos los números. Remember, us pastors always like to inflate and increase these numbers. El lugar estaba lleno. The place was full. Y mi corazón estaba rebosando de ver una iglesia sana, saludable crecer. And my heart was rejoicing to see a healthy church growing. Entonces, para mí fue increíble estar ahí. Me sentía como el abuelito, el papá que iba ahí a ver cómo iba el hijo con su plantación. So it was just an incredible time for me. I was like the dad or grandpa there watching this church plant. Y no solo eso, pero ordenamos a un joven junto con su esposa para ser un pastor asistente, el primero en esa iglesia. And we also had, for the first time, an assistant pastor and his wife, Que lo ordenamos. and they were ordained. Así que fue un tiempo maravilloso. So it was an incredible time. Les manda saludo la iglesia de Cocoyoc, Pastor Sergio y su esposa Elena. Pastor Sergio and his wife send their greetings to you all, Y están echándole ganas. and they are working hard. Bueno, ese es el reporte, hasta aquí mi reporte. And that was all of our report there. Como ustedes saben, todos los domingos estamos estudiando el libro teológico de Hebreos. And as you know, we are studying the theological book of Hebrews. Y hemos titulado la serie Se trata de Jesús. And we have titled the series, It's All About Jesus. Porque en verdad, todo el libro de Hebreos, como lo has visto, ya estamos en el capítulo 10, ha hablado de Jesús. And as you have seen now up till Hebrews chapter 10, it all talks about Jesus. Entonces, todo lo que el autor está hablando es acerca de Jesús, de su supremacía que es mayor que los ángeles. And the author of Hebrews is talking about Jesus and his supremacy that's above the angels. La palabra de Dios hoy nos va a hablar sobre el sacrificio. And the word of God today will speak to us about sacrifice Nos va a hablar sobre el amor sacrificial, and about sacrificial love acerca de Jesús, obviamente. and Jesus' sacrificial love. Cuando pensamos en ese sacrificio, en ese amor sacrificial, no podemos dejar de pensar por qué alguien haría algo así por nosotros. And when we think about that sacrifice and sacrificial love, we can't help but wonder why someone would do something for us that we possibly don't deserve. No merecemos tanto amor, We don't deserve that much love. pero el sacrificio y el amor van uno con el otro, van unidos. But sacrifice and love go hand in hand. They're united. No puede haber sacrificio si no hay amor. There cannot be sacrifice if there isn't love. Jesús mostró ese amor sacrificial por nosotros, tanto así que entregó su vida.
And Jesus showed that sacrificial love so much that he gave his own life for us. Y hablando de este tipo de amor y de sacrificio, esto me recuerda a la historia de una madre. And talking about this kind of love and sacrifice, it reminds me of a story of a mother. Hace años una joven madre cruzaba las colinas del sur de Gales. Years ago, a young mother was crossing the hills of south of Wales. Iba con su pequeño bebé en brazos cuando un viento enorme cegador la sorprendió. And she was holding her tiny baby when a blizzard and wind came over her. Era una nevada intensa. It was a blizzard, a very intense blizzard. Nunca llegó a su destino. She never reached her destination. Cuando el viento terminó, los investigadores encontraron su cuerpo bajo un monte de nieve. When the blizzard and wind stopped, they discovered her body under a bunch of snow. Pero descubrieron que antes de morir se había quitado su ropa exterior y envolvió a su bebé con ella. And upon finding her, they realized that she had taken all her outerwear and had covered her baby with it. Al desenvolver el niño, para su gran sorpresa y alegría, descubrieron que estaba sano y salvo. Upon unwrapping this baby, to their great surprise and joy, they discovered that the baby was safe and sound. Ella se había acurrucado sobre él y había dado su vida por su hijo, demostrando así la profundidad de su amor maternal. She had curled up and with this baby and had given her life for her son, keeping him warm and showing the depth of maternal love. Los años pasaron y ese niño era David Loyal George. And years later, that small boy was David Lloyd George. Ya adulto, este bebé se convirtió en el primer ministro de Inglaterra. And as an adult, he became the first prime minister of Great Britain. Sin duda uno de los estadistas más importantes de toda Inglaterra en la historia. And without a doubt, he became one of England's greatest politicians and statesmen. Esto es amor sacrificial. And this is sacrificial love. Hoy vamos a hablar de un mejor sacrificio que de una madre. And today we're going to talk about even a better sacrifice than a mother's love. Y este es el sacrificio de Jesús. And this is Jesus' sacrifice. Así que si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón es el sacrificio definitivo. So if you're taking notes this morning, the title of our Bible study is The Ultimate Sacrifice. El sacrificio definitivo. The Ultimate Sacrifice. Y vamos a estar viendo Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 18. And we're going to be studying Hebrews chapter 10, verses 1 to 18. Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 18. Hebrews chapter 10, verses 1 to 18. Así que por favor abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tú tengas para leer la Biblia juntos. So please open up your Bibles, phone, or tablets, whatever you have, so we can study God's Word together. Y vamos a comenzar leyendo los versos 1 al 4. And we will begin reading verses 1 to 4. Versos 1 al 4 dice la palabra de Dios así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verses 1 to 4. For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. For then would they not have ceased to be offered. For the worshippers, once purified, would have no more consciousness of sins. But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take sin away. Lo que el autor está diciendo aquí, el autor de Hebreos, And what the author of Hebrews is saying here
es que el antiguo pacto, las leyes, los sacrificios, los rituales eran una sombra solamente de algo mejor por venir. That the old covenant, the old laws, sacrifices, and rules were only shadows of better things to come. La sombra, la verdad es que no sirve de mucho. ¿De qué te sirve una sombra? Pues no de mucho. And shadows, to be honest, the shadows are not useful at all. Déjame darte un ejemplo. And let me give you an example. Imagínate que es la hora de mi comida y yo voy a mi puesto de tacos favorito, Taco San Pablo, perdón. So imagine it's lunchtime and I go to my favorite taco stand, Taco San Pablo, No me pagaron por dar el nombre, ¿eh? and I wasn't paid to mention their name this morning. No era un comercial, pero bueno, son los Tacos San Pablo. It's not a commercial, but I am talking about Taco San Pablo. Y mientras estoy sosteniendo mi taco ahí en la taquería, And as I'm holding my taco there at the taco stand, miro la sombra de mi taco ahí en el cemento sucio I see the shadow of my taco on the dirty cement there, y luego me hinco y empiezo a lamer la sombra del taco. and I get down to my knees and I start licking the shadow of the taco. Eso sería ridículo y loco. That would be just crazy and ridiculous. Esto es exactamente lo que los judíos creyentes iban a hacer si volvían a la religión del judaísmo. Solamente era una sombra. But this is exactly what the Jewish believers would have done if they returned to the prior religion of the Old Covenant. Contexto. Recuerda que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos que querían regresar a las leyes y regulaciones del Antiguo Testamento. And just for context for a moment, let's remember that the book of Hebrews, this letter was written to the Jewish that wanted to follow the Old Covenant in Judaism. Entonces el autor está diciendo eso solamente es una sombra de algo mejor por venir. So the author here is saying that that's only a shadow of better things to come. Vemos al final del verso 1 que los sacrificios de animales en el antiguo pacto no podían perfeccionar, justificar ni santificar a las personas. And as we see in the end of verse 1, these animal sacrifices of the Old Covenant could not perfect, justify, or sanctify people's sins. Y la Biblia explica aquí en el verso 2 que si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema de pecado, entonces ya no tendría que seguirse ofreciendo año con año, hubiera cesado. And the Bible explains in verse 2 that if animal sacrifice had solved the problem of sin, they wouldn't have to continuously keep doing it. It would have to be ceased to be offered. Como leemos en el verso 3, año tras año estos sacrificios seguían ofreciéndose. Because we read in verse 3 that year after year, these sacrifices continued to be offered. Y esto nos dice que el sacrificio solamente servía un año. And this shows us that these animal sacrifices were only good for 1 year. Cada año la gente venía y recordaba su pecado y hacía su pago con su sacrificio. Because year after year, people would come with their sacrifice for their sins. Tienes que recordar que el sacrificio de animales bajo el antiguo pacto solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. And we need to remember that this animal sacrifice under the Old Covenant would only cover the sin, it wouldn't remove it. La palabra hebrea para expiar es kopar, And the Hebrew word for atonement is kofar, que literalmente significa cubrir. which literally means to just cover. Entonces el sacrificio de animales no quitaba el pecado, solamente lo cubría. So therefore, animal sacrifice would not take away the sin, it would just cover the sin. Pero no podían purificarlo ni justificarlo. So it couldn't be purified or sanctified. ¿Qué puede purificar nuestro pecado? So what can purify our sin? ¿Qué puede borrar de una vez por todas nuestro pecado? What can erase our sin fully? Continuamos leyendo versos 5 al 7. And we'll continue reading verses 5 to 7. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado que no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como el rollo del libro que está escrito de mí. Therefore, when he came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do your will, O God." Solo la sangre y el sacrificio de Jesús podían limpiar nuestro pecado. Only the blood and sacrifice of Jesus could cleanse our sin. En estos versos vemos una conversación muy interesante. ¿Te diste cuenta quién está hablando con quién? And in these verses, we find a very interesting conversation. Do you know who's speaking with who here? Primero que nada, de estos versos proviene una profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías. From these verses, there is a special prophecy from the Old Testament about the Messiah. Acuérdate que el autor conocía muy bien el Antiguo Testamento y estaba dando cada rato referencias de profecías del Antiguo Testamento. And we got to remember that the author of Hebrews knew the Old Testament very well and would always reference the Old Testament. Casi me atrevo a decir que este amigo que escribió el libro de Hebreos, que no sabemos quién es, I can almost surely say that the author of the book of Hebrews, which we don't know who it is, ha de haber sido un abogado. could have been a lawyer Se sabía todas las leyes del Antiguo Testamento because he knew every law of the Old Testament y también las profecías. and also the prophecies. De hecho, estos versos es una profecía sobre el Mesías en el Salmo 40, versos 6 al 8. Because these verses are a prophecy of the Messiah from Psalms 40, verses 6 to 8. Vemos en el verso 5 a Cristo hablar. And in verse 5, we see Christ speaking. Cristo es otra palabra para describir el Mesías. And Christ is another word to describe the Messiah. Y lo que vemos aquí es que Jesús, el Cristo, el Mesías, le dice a su Padre. And what we see here is Jesus, Christ, the Messiah, speaking to God the Father. Cuando está hablando esto, probablemente eran unas palabras justo antes de venir a la tierra y nacer como un bebé en un pesebre. Probablemente, no lo sé. And these words probably would have been just before Jesus came to earth, before being born as a baby in a manger. Y vemos aquí que el Mesías describe el plan de salvación de Dios desde antes de la fundación del mundo. And we see here Jesus, the Messiah, describing God's plan to save humanity and his people before the time. Vemos en el verso 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste mi cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. And we see in verse 5, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. ¿Por qué Jesús dice esto? So why is Jesus saying this? Porque cuando Jesús vino en la tierra, el viejo pacto ya había pasado. Because when Jesus came to the earth, the time of the old covenant had already passed. El plan de Dios no eran los sacrificios y ofrendas para toda la vida. And God's plan was never to have these animal sacrifices to last forever. El plan de Dios fue enviar un sacrificio definitivo y perfecto por nosotros. God's plan was to send a definite and perfect sacrifice for us. Y este fue a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. And this perfect sacrifice was his son Jesus to die for our Entonces sins. los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente un curita. So the sacrifices of the Old Testament were just like a Band-Aid. Es decir, solamente eran temporal, pero no era una solución definitiva. Meaning that they were only temporary but not a permanent solution. Todo era una sombra del sacrificio definitivo en Jesús, su Hijo. Everything was just a shadow of the ultimate sacrifice of his son Jesus. Mira lo que dice Jesús mismo en el verso 7. Dice esto. Let's see what Jesus himself says in verse 7. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do your will. Como el rollo del libro está escrito de mí. As the volume of book is written of me. ¿Qué está diciendo el Mesías sobre esta profecía?
So, what is the Messiah saying about this prophecy? Nos recuerda que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se centra en mí, es lo que Jesús dice. And it reminds us that the Old Testament is centered on what it says about Jesus. Es decir, no vemos por el nombre en cada página el nombre de Jesús, pero todo apunta al sacrificio definitivo, es decir, al Mesías. We may not see Jesus' name on every page, but the Old Testament is centered on him, Jesus the Messiah. Cada sacrificio, cada ritual, Every sacrifice, every ritual, incluso cada parte del tabernáculo, que ya lo vimos en el capítulo 9, and every part of the tabernacle, as we saw in chapter 9, señala el ministerio y la obra de Jesús en la tierra como el sacrificio definitivo y perfecto. it all points to Jesus' ministry and the work on earth as the ultimate and perfect sacrifice. Y vemos en el verso 7 que Jesús también dijo, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. And in verse 7, we see Jesus saying, I have come, O God, to do your will. Jesús como nuestro ejemplo perfecto, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él no vino a hacer lo que él quería hacer. And Jesus, as our perfect example, came to do God's will, not just what he wanted to do. Pero Él se sometió a la voluntad de su Padre y cumplió al máximo con su obediencia a la cruz. He submitted to God's will, the Father, and the ultimate sacrifice and fulfillment on the cross. Ahora, tienes que recordar que como humano Jesús también tenía esa lucha y esa batalla de hacer la voluntad del Padre. And we need to understand that Jesus, as a human, also had that battle to fulfill God's will. Pero lo importante aquí es que Jesús no falló en esto. But the important thing here is that Jesus never failed in doing this. Quiero que escuches lo que Jesús mismo le pide a su Padre en Lucas 22, 41 y 42. I want us to read what Jesus says to the Father in Luke 22, verses 41 to 42. Dice, y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, es decir, hasta donde llegue la piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. And Jesus says here, and he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Jesus fulfilled his Father's will. And what was that will? Morir en la cruz. To die on the cross. Pero déjame preguntarte, ¿cuál es la voluntad del Padre para ti? But I want to ask you, what is God the Father's will for you? ¿Traduce eso? No sabemos, We don't know, pero tú sí sabes. but you do know. Y lo que Dios te esté llamando a hacer, no importa qué tan difícil sea, haz la voluntad del Padre. And whatever it is that God is calling you to do, just obey and do God's will. Y si lo hacemos, And if we do so, viviremos una vida bendecida, abundante y maravillosa para su gloria. we will live a blessed, abundant, and wonderful life for His glory. Amén. Amen? Así que sé obediente. So be obedient. Puedes orar como Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pero la tuya. And you can pray this to God the Father. Father, take this cup from me, but nevertheless, not my will, yours be done. Continuamos leyendo versos 8 al 10. And we'll continue reading verses 8 to 10. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre.
previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law. And then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tengo que decirles algo que me acaba de revelar el Señor mientras esta hermana estaba leyendo. And I have to tell you something that the Lord just revealed to me as I was translating reading the Bible here. Este compa, este amigo, este escritor, This writer, this friend, this author fundó la iglesia Calvary Chapel. funded or found the church Calvary Chapel. Aquí estamos viendo el modelo de Calvary Chapel. Because here we find the model of Calvary Chapel. Este amigo está leyendo, enseñando y aplicando la Biblia. This author is reading, teaching, and applying the Bible. En estos 8 versos está describiendo lo que dijeron los versos 5 al 7. These verses here are repeating what verses 5 through 7 said. Y les está diciendo exactamente lo que significa línea por línea. And it is explaining to us exactly what it means line by line. Y me encanta porque este maestro era un pastor que estaba leyendo, enseñando y aplicando la Biblia. And I love it because this Bible teacher is doing exactly that, reading, teaching, and applying the Bible. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí en Calvary. And that is exactly what we do here in your church, Calvary. Me deben de poner una estrellita porque acabo de descubrir eso en la Biblia. And I should get a little star because I just discovered this in the Bible here. Pastor Chuck probablemente descubrió esto de aquí y de ahí agarró el modelo. And Pastor Chuck probably read this and took this model for the church. Pero este amigo es el que nos dio las bases de Calvary. Aquí está. But our friend here, an author, gave us these bases here in the Es más, Bible. yo te animo a que subrayes esas partes ahí, le pongas aquí, modelo descubierto por Pastor Tony. No, no es cierto. And I encourage you to just highlight this here in your Bibles and remember this model that was started by Pastor Tony. Just kidding. Lo que vemos aquí es que está mostrando cómo esta profecía sobre el Mesías es tomada del verso 40, del capítulo 40 de Salmos, perdón. And what it's showing us here is this prophecy about the Messiah from Psalms 40. Y prueba una vez más que siempre ha sido el plan de Dios establecer un nuevo pacto. And this just proves once again that God's plan was to establish a new covenant. Y en el verso 9, una vez más, el autor explica que cuando Jesús vino, Dios anuló el antiguo pacto y estableció uno segundo, es decir, el nuevo pacto. And in verse 9, the author explains that when Jesus came, God abolished or stopped that first covenant or old covenant and established a second or new one. Lo que eso significa es que desde la llegada de Jesús, los rituales, los sacrificios del antiguo pacto ya no son necesarios. And this just means that since the arrival of Jesus, the sacrifices, rituals of the old covenant are no longer necessary. La gente ya no puede acercarse a Dios a través del antiguo pacto. And people can no longer approach God through the old covenant. Entonces eso podría hacernos una pregunta en nuestra mente. And that may arise a question in our minds. ¿Cómo se acercan los judíos el día de hoy que están practicando el judaísmo? That might lead us to wonder how Jews today who still practice Judaism approach God. Los judíos pueden acercarse a Dios de la misma manera que todos los demás creyentes. The Jews can approach God in the same way as all the other believers. Número 1, arrepintiéndose de sus pecados Number 1 is repenting of their sins. y reconociendo a Jesús como su Mesías And number 2, recognizing Jesus as their Messiah y viviendo bajo el nuevo pacto. and living under the new covenant. Esa es la manera como pueden acercarse a Dios.
That is the way that they can draw closer to God. Ese es el único camino a Dios. This is the only path to God. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. And Jesus said, I am the truth, the life, and the way. Nadie va al Padre si no es por mí. No one goes to the Father unless it's through me. Acercarse a Dios es la única manera de poder tener una relación personal con Jesús. And drawing near to God is the only way to have a personal relationship with Jesus. Quiero que escuches lo que Santiago capítulo 4, verso 8, la primera parte nos dice. And I want you to listen to what James 4:8 says. Dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a ustedes. Draw near to God, and he will draw near to you. Todas las personas quieren acercarse a Dios a su manera. And we all know people who want to draw closer to God in their own way. Conocemos personas que dicen cosas como esto. And we all know people who say things like this. Tú tus creencias, yo las mías. You have your beliefs and I have my beliefs. ¿Has escuchado eso? Have you heard that before? Mi mamá me decía eso cada rato que le compartía la palabra. My mother would say that to me every time I tried to speak the word to her. Y luego otra frase famosa de ella era esta. And another famous word of her was this. Yo creo que todas las religiones son iguales. I believe that all religions are the same. Levanta tu mano si has escuchado esto. Lift up your hand if you've heard this before. Todos los hemos escuchado. We've all heard one of these things O before. esta otra frase. Or this other phrase. Todos los caminos conducen a Dios. All roads lead to God. ¿Has escuchado estas frases? Have you heard these phrases? Esa es la manera como ellos dicen, no, yo me acerco a Dios a mi manera. That is their people's way of saying, I will approach God in my own way. El problema es que nadie puede llegar a Dios a su manera. And the problem is that no one can approach God in their own way. Nadie puede llegar a Dios en sus propios términos. No one can draw close to God on their own terms Porque ellos no hacen las reglas, Dios las hace. because they don't make the rules, God does. Y a veces queremos nosotros jugar la parte de Dios. And sometimes we want to play God's part in all of Es this. decir, yo voy a hacer lo que yo quiera y Dios me va a perdonar. Acabo de escuchar esto. And I just heard this recently. I will do whatever I want and God will forgive me. Escuché esto de una persona que me contactó por WhatsApp y me dijo esto apenas hace 2 días. And I heard this from someone who reached out to me via WhatsApp just 2 days ago. Me dijo, si Dios es tan bueno como tú predicas y tú dices, entonces me va a perdonar. If God is so good as you preach, he's going to forgive me. ¿Has escuchado eso? Has anybody heard that before? Esa es otra manera que dicen, no, no hay bronca, yo voy a seguir pecando, que al cabo, al fin de los tiempos, Dios me va a perdonar porque soy buena persona. And this is someone's way of saying, I'm just going to keep sinning because God is going to forgive me because I'm a good person. Y la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, solamente el Padre. And the word of God teaches us that there's no one good, only God the Father. Entonces esas personas que se creen buenas personas, y me dijo que era bueno porque él no era un violador, porque él no era un asesino, me dijo, soy una buena persona. And this person said that they were a good person because they weren't a murderer or did bad things, so he was a good person. Pero ¿cómo está tu mente? But what is going on in your mind? ¿Cómo está tu corazón? And what is going on in your heart? ¿Qué hay cosas ocultas en tu vida que nadie sabe, pero Dios sí? Are there hidden things in your life or dark things that no one knows but God does? Entonces ya no eres tan bueno, So maybe we're not good after all. ya no eres tan limpio. You're not so clean after all. Y si hay pecado en tu vida, difícilmente vas a entrar al cielo. And if there's sin in your life, it's difficult that you're going to enter heaven. Porque si quieres ser juzgado por las leyes del Antiguo Testamento, Dios te va a juzgar por eso. And if you want to be judged by the laws of the Old Testament, God will judge you through that. Porque ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos?
Because who can fulfill the 10 commandments? Ay, ay, ay. Eso es lo que los fariseos estaban tratando de imponer en el pueblo judío cuando Jesús estaba caminando en la tierra. And that's what the Pharisees were trying to do when Jesus was walking on this earth. Y Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, asesinos. No les dijo eso. And God told them that they were just, perdón, ¿cómo dijo? Sepulcros blanqueados, white tombstones. White tombstones and hypocrites. ¿Por qué? Porque decía, por dentro están podridos y por fuera quieren parecer la quinta maravilla. And he was saying that because they were rotten inside, but on the outside they wanted to look clean. Aquí nos vemos muy guapos. Mira qué guapo vengo hoy. Because here we look so nice and cleaned up. Look at how handsome I look today. Mira qué guapa viene la hermana. Mira qué guapa viene la hermana. And I'm very beautifully dressed today. Pero ¿cómo estamos por dentro? But how do we look inside? ¿Apestamos? Do we stink? ¿Somos una tumba podrida por dentro? ¿Cómo estamos? Are we a rotten tomb inside? How are we doing inside? No me contestes. Let's not answer that. Pero aquí lo importante de esto es que nos acerquemos a Dios porque solamente hay un camino. But the most important thing here is that we draw closer to God because there is only one path. Dios en su misericordia y en su amor proveyó un camino y es Jesús. God in his love and mercy provided one path, and that is Jesus. Y esa es la regla de Dios. And that is the rule of God. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. To draw closer to God, and he will draw near to ¿Cómo te us. acercas? Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otra cosa. So how do we draw closer to God? It is through Jesus, as he said he is the way. Y luego leemos aquí en el verso 10, el autor explica cómo este nuevo pacto afecta a los cristianos. And we read in verse 10, and the author explains how this new covenant affects Christians. Mira lo que dice el verso 10. Dice, Let's read what verse 10 says. y esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Dios te ha declarado justo, santificado. God has declared us righteous and sanctified. Wow, eso es increíble. That is incredible. Porque si yo te digo a ti justo, vas a decir, ay, pastor, no me conoces. Because if I call you righteous, you're going to say, oh, pastor, you don't know me. Si yo te digo santo, vas a decir, ¿de dónde? And if I call you holy, you're going to say, from where? Ni de los pies soy santo. Not even from our feet. Pero sabes que Dios te ve santo y justo, no por ti, por su Hijo. But did you know that God sees you holy and righteous, not because of who we are, but because of his son Jesus? ¿Cómo dice el libro de Romanos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio del pastor Tony. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. And we read in Romans that we are justified not through what we do, but through Jesus and what he has done for us. Entonces, cuando Dios ve tu vida pecaminosa And when God sees our sinful life y quiere traer su vara de hierro sobre ti para darte justicia, and when he wants to raise up his hand of justice towards us, ve la sangre de Cristo protegiéndote, que ya pagó su precio y dice, este es mío. and he sees that the blood of Jesus covering us, and he says, that's right, they're justified. Y dice, bueno, hay pecado, pero está chambeando, está trabajando. La sangre de mi hijo lo está limpiando. And there might be sin, but the blood of Jesus is working in us. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo. So we thank God for Jesus' blood. Porque si hoy cayéramos muertos aquí y no está la sangre de Cristo, estaríamos en el infierno hoy mismo. Because if we all fall dead here and we don't have the blood of Jesus, we would all go to hell. Pero gracias a Dios por el plan de salvación a través de su Hijo. So thanks to God for his plan of salvation through his son Jesus. Y esas son buenas noticias, amén. And those are good news, amen?
Continuamos leyendo versos 11 al 14. Apúrense. And we're going to continue reading verses 11 to 14. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Amén por eso. Verses 11 to 14. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. ¿Ya? ¿Tan pronto? Recuerden que el autor escribe esta carta a los hebreos o judíos cristianos que se sentían tentados a recaer en la antigua religión judía, es decir, el judaísmo. And let's remember that the author is writing this letter to the Hebrews or the Jewish believers who were tempted to relapse or go into their old Jewish religion. Y todos los judíos conocían las responsabilidades de los sacerdotes bajo el antiguo pacto. And every Jew knew the responsibilities of the priests under the old covenant. De hecho, cuando se escribió el libro de Hebreos, los sacerdotes judíos aún realizaban sacrificios de animales en ese templo judío. When Hebrews was written, the priests were still performing their animal sacrifices in the Jewish temple. Recuerda que el templo fue destruido hasta el año 70 después de Cristo por los romanos. And let's remember that the Jewish temple was destroyed by the Romans in 70 AD. El general Tito creo que fue. A general destroyed the temple. Así que el autor compara y contrasta a los sacerdotes judíos So the author compare and contrast the Jewish priests que estaban sirviendo bajo las reglas del antiguo pacto con Jesús mismo. who were serving under the rules of the old covenant with Jesus himself. Y lo describe como el sumo sacerdote bajo el nuevo pacto. And they describe him as the high priest under the new covenant. Vemos en el verso 11 que bajo el antiguo pacto los sacerdotes se mantenían de pie. And we see in verse 11 that in the old covenant, the priests stood Y ellos hacían sus deberes religiosos una y otra vez parados de pie, pero nunca podían perdonar pecado. So they stood and performed their religious duties over and over again, but they never forgave the sin. No se sentaban para hacer sacrificios. They'd never sat down to do these sacrifices. Pero vemos la diferencia en el verso 12 acerca de Jesús, el sacrificio de Jesús. But in verse 12, we read the difference of the sacrifice of Jesus. Dice en el verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. And we read in verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. O sea, Jesús terminó con su sacrificio, de esos sacrificios que hacían diario, y solamente hizo un sacrificio. So the priest did these sacrifices over and over again, but Jesus only did one Y sacrifice. cuando Jesús terminó con ese sacrificio, se sentó y descansó y está a la diestra del Padre ahí en el cielo porque terminó su chamba. And when Jesus fulfilled this sacrifice, he sat down at the right hand of God because it was fulfilled, it was finished. ¿Recuerdas cuándo terminó este sacrificio y cuándo Jesús terminó con este antiguo pacto y estableció el nuevo pacto? Do we know when Jesus fulfilled that sacrifice and the old covenant went away and the new covenant began? ¿Recuerdas cuándo fue eso? Do you recall when that was? Cuando Él estaba en la cruz y dijo, consumado es. When Jesus was on the cross and he said, "It is finished." Se acabó. Terminé con la obra que me encomendaste, papá. It is over. It is finished. I fulfilled the Father's will.
Jesús terminó con un sacrificio y ahora está sentado a la diestra del Padre. So Jesus fulfilled that sacrifice, and now today he's at the right hand of God. Jesús no tiene que morir cada momento que alguien quiere ofrecer un sacrificio. Jesus doesn't have to die every time someone wants to do a sacrifice. Es decir, Él no tiene que morir cada año como morían las cabritas o los cabritos o las ovejas. He doesn't have to die year after year like the goats, sheep. Pero su sacrificio fue bueno una vez y para siempre. But his sacrifice was good for once and for all. Terminamos leyendo versos 15 al 18. And we're going to finish up reading verses 15 to 18. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. But the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and into their minds I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Now where there is remission of these, there is no longer an offering for sin. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad participan en el plan de salvación. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the Trinity, all participate in the plan of salvation. Como vemos aquí en el verso 15, parte de la responsabilidad del Espíritu Santo fue inspirar hombres como el profeta Jeremías a escribir la palabra de Dios. And as we see in verse 15, part of the Holy Spirit's responsibility was to inspire men like the prophet Jeremiah to write the Bible. Porque en estos versos está citando al profeta Jeremías. Because in these verses, he is quoting the prophet Jeremiah. Y la parte en Jeremías que está citando es Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. And what he's quoting here is found in the book of Jeremiah, chapter 31, verses 31 to 34. Y lo que esta profecía decía es que Dios haría un nuevo pacto, un pacto mejor. And this prophecy was that God would make a new and better covenant. Y vemos que en este nuevo pacto Dios dice, voy a poner mi ley escrita en sus corazones y en su mente. And we see here that God says, under the new covenant, I will put my laws into their hearts and in their minds. Como cristianos que vivimos bajo el nuevo pacto, Dios ha hecho esto por nosotros. And as Christians living today under the new covenant, God has done this for us. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo, viviendo en nuestros corazones. We have God, the Holy Spirit, living in our hearts. Y Él habla a nuestra mente para guiarnos y ayudarnos. And He speaks to us to guide us and help us. Incluso nos habla. And He even speaks to us. O habla también a través de nosotros, dándole guianza y dirección a nuestros hijos, a nuestras esposas o qué sé yo. And He even speaks through us so we can guide others, our spouses, our children, our friends. Pero vemos también en el verso 17 que el perdón bajo el nuevo pacto sería superior al perdón bajo el antiguo pacto. But we also see in verse 17 that forgiveness under the new covenant would also be superior to forgiveness from the old covenant. Y el autor lo describe de esta manera, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. And the author expresses this, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Qué bendición es ser perdonado y que Dios ya no se acuerde de lo que hiciste. What a blessing is it to be forgiven and God to remember no more. Amén. Amen? Porque si Dios estuviera recordando el pecado como algunos de nosotros lo hacemos, Because if God would just keep remembering our sins like some of us do, como cuando alguien ha fallado y dices, te perdono pero no olvido. when someone commits sin and they say, I forgive you, but I won't forget. Eso no es perdón. That's not forgiveness. No olvidar no es perdón. Not forgetting is not forgiveness.
¿Has escuchado eso? Te perdono, pero no olvido. Have you guys heard that phrase? I'll forgive you, but I won't forget. La verdad de las cosas es que eso no es perdón. And to be honest, that's not forgiveness. Pero gracias a Dios que somos perdonados y Él ya no se acuerda más. But thanks to God that we are forgiven and He will remember no more of our sins. Salmo 32:1, quiero que escuches lo que el rey David escribió. Let's read Psalms 32:1, what King David wrote. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Cristianos, Dios no solamente ha cubierto nuestro pecado, sino que también lo ha limpiado, lo ha perdonado y lo ha olvidado. And as Christians today, God has not only covered our sin, He has cleansed it and forgotten it. El precio ya está pagado porque Jesús ya lo pagó. And the price has already been paid because Jesus already paid for Y it. por eso podemos estar contentos esta mañana, sin importar las dificultades que tú tengas hoy. And that's why we can rejoice together this morning, no matter what difficulties you might be going through today. Dios nos ha perdonado a través del sacrificio perfecto y definitivo en Jesús. Amén. God has forgiven us through that perfect and ultimate sacrifice of Jesus. Y Amen? esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca del sacrificio definitivo. And that is our good news this morning about the ultimate sacrifice. Antes de dejarlos ir esta mañana hay una pregunta muy importante que hacer y esta va a aparecer en tus pantallas. And before I let you go this morning, there's an important question I have for you that's going to appear on your screens. La pregunta es si has nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? Piénsalo, has nacido de nuevo. Think about it. Have you been born again? ¿Qué significa nacer de nuevo? What does it mean to be born again? Significa dos cosas. It means two things. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. First thing, that you recognize that you're a sinner and you repent. Y número dos, que has puesto a Jesús como tu Señor y Salvador. And number two, you have recognized Jesus as your Lord and Savior. Si tú has hecho esto, entonces tú eres lo que nosotros conocemos un nacido de nuevo, es decir, un cristiano. And if you have done these two things, is you are known as a born again Christian. Felicidades por eso. And congratulations for Pero that. si no has hecho esto, ¿por qué es importante hacerlo? But if you haven't been born again, why is it important to do so? Había un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche haciéndole una pregunta: Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es decir, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo hacerme un cristiano? There was a man named Nicodemus that came to Jesus one night and asked him, "How can I be born again?" or "How can I enter the kingdom of God?" Jesús le dijo esto en Juan 3:3. And Jesus responded to him in John 3:3. Le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, aquí está, no puede ver el reino de Dios, es decir, no va a entrar al cielo. And we find this in John 3:3. Jesus responded, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Entonces la ruta para entrar al cielo es nacer de nuevo. So the path to enter heaven is to be born again. Y si no lo has hecho, tristemente, tu destino no es el cielo. And if you are not born again, sadly, your destination won't be heaven. ¿Cuál es tu destino? So what will be your La destination? Biblia nos habla de dos lugares, un lugar llamado Reino de Dios, pero el otro lugar también es conocido como un lago de fuego, un lugar de tormento, comúnmente conocido como el infierno. The Bible speaks to us about two places, the kingdom of God or heaven, and a second place known as a lake of fire, a place of torment or hell. Y si no puedes entrar al reino de los cielos, ¿a dónde crees que vas a ir? So if you can't enter the kingdom of God, where do you think you're going to go? Ya lo adivinaste, vas a ir al infierno. You guessed it right, Y eso hell. es triste, And that is very sad porque no es el plan de Dios. because that is not God's plan for us. Pero hay una buena noticia. But there is good news. La buena noticia es que Jesús te ama. And the good news is that Jesus loves you. La buena noticia es que el sacrificio definitivo y perfecto, Jesús se entregó por ti. And the good news is that Jesus, the ultimate and perfect sacrifice, gave his life for you. Y hoy tú puedes decirle sí a Jesús y nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos.
And today you can say yes to Jesus, be born again, and enter the kingdom of God. Solamente tienes que decirle, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y Dios te da entrada al reino de los cielos. All you have to do is say, Lord, Jesus, I recognize you as my Lord and Savior, and God will open up the doors to the kingdom of La God. Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. And the Bible says that all who recognize Jesus as his Lord and Savior will be saved. Quiero pedirte que cierres tus ojos esta mañana. I want to ask you to close your eyes this morning. A lo mejor estás aquí esta mañana y nunca habías escuchado sobre nacer de nuevo. And maybe you are here this morning and you've never heard about being born again. Y hoy quisieras hacerlo. And today you'd like to be born again. ¿Habrá alguien aquí? Quiero que levantes tu mano en alto si tú quieres nacer de nuevo. Is there anybody here who would like to be born again? Lift your hand up high. Dios los bendiga, veo sus manos. God bless you. I see your hands. ¿Habrá alguien más Anybody else here que quisiera nacer de nuevo por primera vez? that would like to be born again for the first time? Hoy es el tiempo de salvación para tu vida. Today is the perfect time for salvation for your life. Si no has profesado fe en Jesús, hoy es el día. If you haven't professed your faith in Jesus, today is the day. ¿Habrá alguien más? Anybody else here this morning?